Hola a todos. Lo primero me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros hablando de un tema que a mí realmente me fascina, como son los dispositivos de asistencia ventricular y circulatoria en el shock cardiogénico. Para empezar mi charla me gustaría recalcar la importancia de esta nueva clasificación ya publicada hace un par de años, que es la clasificación de SCAI, que realmente viene a estratificar en 5 estadios la profundidad del shock cardiogénico. Es una clasificación muy sencilla y que nos puede valer para elegir la mejor terapia en función de la profundidad del shock de cada paciente. Para los menos familiarizados, solo que sepan que clasifica desde la A los pacientes que están en riesgo de desarrollar un shock cardiogénico a la E, que son aquellos pacientes que ya están en situación de shock profundo y que fallecerán en las próximas horas si no hacemos algo al respecto. Con respecto a la evidencia científica, ya centrándonos en los dispositivos de soporte circulatorio y ventricular, hay que decir que realmente no tenemos una evidencia sólida al respecto que proporcione una mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Por este motivo, las guías europeas de insuficiencia cardíaca publicadas este año, pues tan solo en el mejor de los casos le da una indicación de dosa a estos tipos de dispositivos. Como probablemente la mayor evidencia existe en los dispositivos de soporte ventricular percutáneos, ¿no? Ya sea en el Tandem Heart, que nosotros no tenemos experiencia porque no está comercializado en nuestro país, pero sí el Impella, que se está utilizando mucho. Los diferentes trials que se realizaron pues demostraron mejorías en los patrones hemodinámicos, pero como pueden ver, a la hora de comparar con el balón de contrapulsación no demostraron una mejoría de la supervivencia a 30 días. Ya si hablamos del ECMO, realmente ya no tenemos ninguna publicación randomizada al respecto y desgraciadamente solo disponemos de metaanálisis que se basan básicamente en estudios observacionales que sí que nos dicen que podríamos tener un papel en los pacientes en shock cardiogénico, sobre todo cuando está asociado a dispositivos, otros dispositivos de descarga del ventrículo izquierdo, como son el Impella o el balón de contrapulsación. Probablemente esto va a cambiar en los próximos 5 años, está pendiente de salir resultados de grandes estudios randomizados con respecto al ECMO, tanto en Europa como en América, y realmente yo creo que aunque los resultados sean negativos, creo que es muy difícil ya cerrar esta puerta en el progreso del soporte circulatorio, porque las personas que tratamos estos pacientes sí que tenemos buena experiencia y sabemos que estos dispositivos pueden salvar la vida a muchos pacientes y tiene un poder tecnológico e inversión de la industria detrás muy importante que va a hacer que sigan saliendo nuevos dispositivos. Cuando tengo que elegir realmente qué dispositivo poner a cada paciente y cuál es el momento, lo más importante es individualizar la terapia y para ello yo siempre me hago 4 preguntas, ¿no? Primero, ¿qué paciente es el que se puede beneficiar? ¿Cuál es el mejor dispositivo para cada paciente? Teniendo en cuenta que uno pueda manejar varios, que en ocasiones solo tenemos uno y ese es el que debemos utilizar, el que mejor nosotros manejemos y con el que mejor experiencia tenemos. Y luego, ¿cuándo es el mejor momento de implantarlo? Para mí esta es la pregunta más difícil porque a veces estamos poniéndolos demasiado pronto y pagamos el pato de un número de complicaciones importantes que pueden comprometer la vida del paciente y a veces llegamos tarde, por lo cual el dispositivo ya es útil, ¿no? Y luego, ¿qué objetivo persigo? Si es un dispositivo a corto plazo, porque creo que mi miocardiopatía va a mejorar, o realmente es una miocardiopatía terminal y lo pondría como puente a un trasplante. Aquí os pongo los diferentes dispositivos comercializados en función del flujo que permite cada uno de ellos y es muy importante resaltar para la gente menos familiarizada en este entorno que el ECMO no es una asistencia ventricular, es un dispositivo de soporte circulatorio y por lo tanto tiene una problemática intrínseca del aumento de la poscarga que puede tensionar aún más el corazón, por lo cual puede tener a veces una serie de problemas que discutiremos a continuación. A la hora de elegir mi dispositivo y atendiendo la clasificación que hemos expuesto con anterioridad,
Realmente nosotros hoy en día estamos utilizando sobre todo en el estadio B la situación de pre-shock, el balón de contrapulsación, porque creemos que puede ser útil para evitar la progresión de algunos pacientes. En el estadio C, ¿no? Ya en el shock más habitual, utilizamos sobre todo en el contexto del síndrome coronario agudo el Impella y ya usamos menos el balón, sobre todo lo utilizamos ya en pacientes más mayores o en pacientes con comorbilidades importantes y ya en estadios más graves, en estadios D, ya solemos optar más por ECMO que por Impella y en el estadio E lo dejaríamos solo para el ECMO venoarterial. Es importante saber de lo que hablamos, ¿no? Porque el shock cardiogénico es un cajón desastre donde acaban muchas miocardiopatías de diferentes espectros y no todas van igual de bien. En este metaanálisis publicado recientemente de muchísimos pacientes pueden ver que realmente aquellas etiologías con un potencial de recuperación a corto plazo mayor, como pueden ser el fallo primario del injerto post-trasplante o la miocarditis, son realmente los casos en los que el ECMO va mejor. Sin embargo, patologías que necesitan soportes más prolongados van peor. Y esto es así porque sabemos que el ECMO venoarterial empieza a dar problemas, sobre todo de complicaciones a partir del quinto y séptimo día. En Europa seguimos teniendo una etiología de shock similar a Sudamérica, principalmente el síndrome coronario agudo, y es aquí sobre todo cuando nosotros en el contexto de la angioplastia primaria estamos utilizando cada vez más Impella y reservamos el ECMO sobre todo para estadios más profundos del shock y para etiologías de cardiopatías que afecten ambos ventrículos o en el contexto postoperatorio como el shock postcardiotomía o el fallo primario del injerto, ¿no? A la hora de valorar si el fallo es uni o biventricular, realmente cuando el fallo es de ventrículo izquierdo utilizamos fundamentalmente Impella, ya sea CP o 5.0 en relación a la necesidad de soporte que necesite cada uno de los pacientes. Intentamos encima ponerlos, sobre todo si no es una situación en el contexto de revascularización y si cuenta trasplante, vía subclavia para mejorar la rehabilitación de estos pacientes y en el fallo biventricular realmente vamos directamente al ECMO venoarterial. Para valorar el mejor momento del implante, y para mí esto es lo más complejo, hay que entender un poquito la fisiopatología del shock. Esta es una gráfica conocida por todos vosotros que habla de cómo va evolucionando el shock desde la injuria cardíaca inicial a una serie de circunstancias precipitadas por un aumento de las presiones intracavitarias, congestión pulmonar, hipoxia, mala perfusión, que hace que el paciente se active una cascada inflamatoria que acaba desencadenando entologías. Probablemente si uno anticipa que se desarrollen todos estos mecanismos, probablemente sea capaz de pararlos, pero siempre hay que tener en cuenta que a lo mejor algunas de las complicaciones, como los sangrados o la isquemia de extremidades que podemos provocar con nuestros dispositivos, también pueden desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y empeorar el pronóstico. En los últimos años está creciendo la idea, hay un cambio en el paradigma de ya no hablar, sobre todo en el contexto del síndrome coronario agudo, del tiempo hasta la apertura de la arteria y adquiere mucha importancia el tiempo hasta el soporte, ¿no? El tiempo hasta la descarga, sobre todo cuando hablamos de dispositivos de asistencia ventricular. Parece, sobre todo esta corriente se está extendiendo mucho en los Estados Unidos, tiene un problema económico muy importante porque estos dispositivos son extremadamente caros, pero creo que en el futuro, a corto plazo, esto va a ser la estrategia principal en el manejo del infarto complicado con shock cardiogénico. En este sentido, no tenemos ningún estudio randomizado, pero los registros que tenemos abogan por un soporte precoz en el contexto del síndrome coronario agudo, en este caso con Impella, en el que somos capaces de anticipar pues, esta cascada que antes hablábamos y sobre todo de dar un soporte hemodinámico al hemodinamista que permite una revascularización mucho más completa de estos pacientes en la situación de shock, al menos más cómodos
y no tener que correr cuando el paciente se inestabiliza o provoca daño por repercusión, ¿no? Este es otro artículo que les dejo aquí por si quieren ojear, que va en el mismo sentido. Hasta ahora no hay nada publicado en lo contrario. Y en este sentido, la iniciativa de Detroit aboga por un tratamiento muy precoz con soporte circulatorio ventricular percutáneo en pacientes con shock cardiogénico, incluso con baja dosis de inotrópicos. Ellos miden las presiones intracavitarias y si las tienen altas y ven que tienen un gasto cardíaco bajo, enseguida inician soporte circulatorio. Dependiendo de si es fallo o biventricular, utilizarían uno u otro, pero así han conseguido unas supervivencias que nunca se habían visto. Esto se ha extrapolado al resto de los Estados Unidos y, como pueden ver, se consiguen supervivencias cercanas al 75%. El registro japonés, que va en el mismo sentido, publicado recientemente en el Congreso Japonés de Cardiología, va en esta misma dirección. Están pendientes de publicar los datos, pero creo que es el futuro de la revascularización en el shock cardiogénico. Con respecto al ECMO, tampoco tenemos evidencia randomizada, pero va en el mismo sentido, ¿no? El ECMO no retrasa apenas la apertura, el tiempo de la apertura hasta la arteria, y sí que puede provocar o proporcionar, mejor dicho, un mejor soporte circulatorio que pueda asociarse a un mejor pronóstico vital de los pacientes. Es importante, yo sé que en Argentina hasta este momento no disponen de Impella, sí que disponen de ECMO y tienen muchísima experiencia, pero es importante conocer que el ECMO no es una asistencia ventricular, ¿no? Y como todos saben, desplazan la curva de presión-volumen hacia la derecha con la problemática que eso tiene, aumenta mucho la poscarga y dificulta la descarga del ventrículo izquierdo y puede provocar problemas como el que les muestro a continuación, de que incluso trombosis de la cavidad cardíaca. Y en este sentido es importante para los menos familiarizados con este soporte que entiendan que existe una interacción entre el corazón nativo y la asistencia. Por un lado tenemos el flujo anterógrado en verde del corazón nativo, y por otro lado el ECMO, que normalmente se coloca de forma percutánea a través de la arteria, que compite con ese flujo. Lo ideal es tener esta situación en la cual tengo una apertura de la válvula aórtica, una curva de pulsátil en el registro de la arteria radial derecha y un flujo lo mínimo posible para lavar láctico y mejorar los datos de hipoperfusión. A medida que la situación del corazón nativo se deteriora y que yo tengo que aumentar el flujo de mi asistencia, como pueden ver, pues el hemicuerpo cada vez va, hemicuerpo superior va necesitando más soporte por parte del ECMO, y lo que vamos a hacer es aumentar la poscarga, como pueden ver, ya se ve humo intraventricular y el tiempo de apertura de la válvula aórtica es mucho menor que antes, la pulsatilidad va decreciendo, y si el soporte es totalmente entero por parte del ECMO, vamos a tener dificultad para descargar el ventrículo izquierdo, aumentando la presión intracavitaria, como pueden ver, con abundante humo y en casos muy catastróficos, como los que mostré antes, provocar trombosis de la cavidad. Y en este caso, como pueden ver a la derecha, no tendríamos una pulsatividad en nuestra línea arterial. Esto es importante porque realmente lo que se ha visto en todos los metaanálisis de los estudios observacionales es que favorecer la descarga del ventrículo izquierdo con un otro dispositivo, como puede ser un balón de contrapulsación, un Impella, mejora el pronóstico. Nosotros lo hacemos con balón de contrapulsación, es mucho más barato y es útil en la inmensa mayoría de casos. Aquí les muestro un pequeño vídeo de que nosotros somos los propios cardiólogos que implantamos el dispositivo de ECMO veno arterial. Es un abordaje sencillo por técnica de Sellinger, una arteria, una vena, y realmente controlamos la posición de las cánulas si estamos en la sala de hemodinámica con Scopia, y si estamos en la unidad de cuidados críticos cardiovasculares, pues lo hacemos con ecotransofágico o ecotrastorácico si tiene buena ventana, ¿no? Importante perfundir la pierna, lo solemos hacer antes, perfundir con un catéter de 6-7 French a nivel de la arteria femoral superficial antes de coger la arteria gorda hacia arriba, porque luego dificulta mucho
el acceso y lo hacemos siempre con ECMO. Y luego la retirada de ECMO últimamente ya lo hacemos de forma también percutánea con muchos dispositivos de cierre que hay, la arteria con uno de estos dispositivos, y a la derecha pueden ver la vena, que disculpe, no va al vídeo, ahora va, con una bolsa de tabaco normal. Para terminar, recomendar la necesidad de centralizar este tipo de terapias en centros de alto volumen, con personal muy entrenado. Las guías de recomendación de ECMO abogan por al menos tener 30 casos de ECMO al año e interaccionar con los centros que no disponen de estos recursos con equipos ECMO que sean capaces de trasladarse de forma precoz a estos sitios e implantar allí el dispositivo para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades independientemente del sitio donde interese. Como conclusiones, solo destacar la utilidad de la clasificación del SCAI para estratificar a los pacientes en shock y elegir el mejor tratamiento, que los dispositivos de soporte circulatorio y ventricular pueden mejorar el pronóstico de estos pacientes, que el soporte precoz, sobre todo en el contexto del síndrome coronarico agudo, puede asociarse a una mejor supervivencia y, sobre todo, la centralización de este tipo de terapias en centros de alto volumen y con un equipo humano entrenado y que sea capaz de detectar las complicaciones y tratarlos de forma precoz. Muchísimas gracias por su tiempo.